Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que son muy celosos de su vocación cinéfila los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre El de Luis Buñuel. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado, películas de nuevo estreno y películas de todo tipo. El día de hoy nos toca continuar con nuestro ciclo dedicado a la filmografía del maestro Luis Buñuel. Ya hemos recorrido una buena parte, empezando por los capítulos de temporadas pasadas dedicados a los olvidados y a Bella de Día, pero en este ciclo ya, digamos, formalmente establecido, pues ya hablamos de sus cortometrajes surrealistas, ya hablamos del Gran Calavera, ya hablamos de Su vida al cielo y hoy nos toca una película que hizo poco al año siguiente de Su vida al cielo, llamada Él. Esta película es de 1953. Nos estamos saltando dos películas: Una mujer sin amor de 1952 y El bruto de 1953. Esta película él la coescribió con su amigo y colaborador frecuente y paisano Luis Alcoriza, del cual ya hemos también hablado mucho, mencionado mucho en este podcast. Él es pues se puede decir que es un drama de personajes, pero que tiene mucho de thriller psicológico, lo cual para mí fue un atractivo especial. La película también tiene muchas de las obsesiones de Buñuel, que son entre las cuales se encuentran toda esta crítica a la hipocresía de la clase burguesa, a sus valores, toda esta exploración de la sexualidad desde un punto de vista no conservador, a pesar de que Buñuel era muy, pues en su persona o en su vida. Bueno, no sé, aquí Paquito es el que nos va a poder aclarar si Buñuel era conservador en ese sentido, en cuanto a las relaciones románticas, sexuales, afectivas, pero Buñuel en esta película hace mucho énfasis, como en otras películas, pues en una sexualidad vivida desde una perspectiva un tanto rara, o sea, desde una sexualidad de una persona, de un protagonista, el protagonista interpretado por Arturo de Córdoba, que su personaje se llama Francisco Galván de Montemayor, que es un hombre que de entrada es casto, es ya un hombre, pues ya adulto, ya un señor joven, pero ya es un señor que nunca ha tenido relaciones sexuales. Eso ya de entrada nos pone con un protagonista con una sexualidad fuera de lo común. Este hombre literalmente se obsesiona con la novia de su amigo, con la prometida de su amigo, Gloria, interpretada por Delia Garcés, este personaje de Gloria Vilalta, que es una mujer conservadora. Ella sí es pues es la novia de su amigo Pablo,
y que pues el protagonista Francisco Galván los conocemos en una primera escena en la donde se está llevando a cabo una ceremonia de lavatorio de pies en la Semana Santa, en una iglesia. Se está llevando a cabo esta ceremonia y vemos cómo justamente son los pies de Gloria los que llaman la atención de Francisco, aunque no están descubiertos, tienen, tienen sus zapatos puestos, sus zapatillas o zapatos, pero la cámara de Buñuel se pone en plan subjetivo y nos muestra los pies que están participando en el ritual y de pronto vemos los pies de Gloria y la cámara se regresa porque a mostrarnos cómo fue que le llamaron la atención los pies de Gloria a Francisco. Y de ahí la cámara sube por el cuerpo de Gloria hasta llegar a su rostro y a partir de ahí empieza una historia de obsesión sexual y de o no casi, más bien de un caso de patología de paranoia, del trastorno paranoide esquizofrénico. No es no en grado altísimo, pero sí la película nos muestra esta patología. Perdón, el nombre del prometido de Gloria no es Pablo, es Raúl, el amigo Raúl. Y pues literalmente todo el primer acto de la película nos muestra a Francisco pretendiendo a Gloria, haciendo su lucha por conquistarla, por decirlo en términos vulgares, por bajarle la novia a su amigo y lo logra finalmente organizando una fiesta de sociedad en su casa. Francisco, que también me parece que tiene como rasgos de la personalidad narcisista, con sus encantos logra conquistar a Gloria. Y de ahí la película da un salto y nos muestran que ahora Francisco y Gloria son pareja y están casados y Raúl se quedó afuera. Sin embargo, toda la película es un drama muy intenso de celos en donde Francisco pues ejerce bastante violencia doméstica sobre Gloria, ejerce nivel de control y de violencia psicológica que pues pues yo creo que sí, también diría yo que como dentro de los rasgos del narcisismo y Gloria después la vemos que se encuentra con Raúl y le cuenta aquello por lo que está pasando. Ahora, para no entrar de lleno al terreno de los spoilers, pues hasta aquí voy a dejar en cuanto a platicarles la trama, pero pues voy a comentar los datos de la película Él. Esta es la segunda colaboración de Luis Buñuel con el gran director de fotografía Gabriel Figueroa. La primera había sido Los Olvidados. Gabriel Figueroa para este entonces ya es total y absolutamente un maestro ya del cine mexicano. Ya había hecho numerosas colaboraciones con Emilio Fernández, incluso hasta había fotografiado una película de John Ford. O sea, ya Gabriel Figueroa era un maestro, pero apenas estamos hablando que apenas fue su segunda colaboración con Luis Buñuel. La película está basada en una novela una novela escrita por la autora Mercedes Pinto, que la misma autora reconoce que es una novela autobiográfica, que ella vivió esta violencia doméstica por parte de un hombre excesivamente celoso y paranoide esquizofrénico. La película tiene muchas secuencias muy buñuelianas,
que las cuales siempre se agradecen, en donde el personaje y su distorsión de la realidad son plasmados en pantalla gracias a este oficio de Buñuel, este gusto que él tenía y esta facilidad y este talento natural para mostrar situaciones oníricas o surreales, en este caso, no, le sirven a Luis Buñuel para mostrar la percepción distorsionada de la realidad por parte de Francisco. La autora Mercedes Pinto mencionó que la película es autobiográfica y yo no la he leído, pero investigando hace unos minutos con Paquito, vimos que la novela se centra desde la perspectiva de la mujer, mientras que la película se centra desde la perspectiva del protagonista varón. Sin embargo, Paquito y yo comentando apenas hace unos minutos, coincidimos en que es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, la película sí nos muestra la vivencia de la mujer, al igual que la vivencia de Francisco. Eh, yo destaco muchísimo en especial una secuencia en un campanario en el que Francisco está incluso a punto de cometer un feminicidio, literalmente. Es una secuencia que pues me remite muchísimo, obviamente, a la película Vértigo de Alfred Hitchcock, nada más que esta secuencia la filmó Buñuel varios años antes, como 5 o 6 antes de que Hitchcock estrenara Vértigo. Entonces, esta secuencia del campanario me recuerda muchísimo y me pregunto si Hitchcock se vio directamente influenciado por la película de Buñuel. Pero bueno, voy a reservar otros comentarios para mi segunda participación y de momento, pues le voy a pasar el micrófono a mi compañero, amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez. ¿Tú cómo viviste la película Él? Hola Fernando, muchas gracias. Híjole, pues fíjate que yo les he dicho ya muchas veces que Luis Buñuel es mi director favorito. Desde que era yo muy niño, mi película favorita de toda la historia es Los Olvidados y es algo que yo disfruto mucho de Buñuel. Es justamente ese aspecto o esa vocación que encuentro yo antropológica en él. Pues desde que hizo Las Urdes, que tiene esta visión más bien sociológica que antropológica, es más sociológica que antropológica, y que no puede separarse de esa observación que hace de de la sociedad en la que vive y en la que crece y en la que se desarrolla. Y bueno, pues este Buñuel que vivió en México y que fue mexicano, que se nacionalizó mexicano, es un Buñuel que está todo el tiempo observando, analizando la mexicaneidad, sí, desde una perspectiva europea, por supuesto, porque pues no puede omitir los 40 años de vida que vivió en España y en Francia, pero al mismo tiempo es muy honesta. Y algo que me gusta mucho de él es que justamente empieza con todo este proceso católico del lavado de pies, que es una ceremonia muy importante en la vida católica, sobre todo para los sacerdotes, y que es un trabajo de humildad. Es eso lo que representa, es la humildad, que el maestro se baja al nivel del alumno y le lava los pies, es como una forma de demostrar su humildad. Pero también es un sacerdote que está tomando el lugar de Jesús, lo cual pues contradice esa humildad. Y en esa señal contradictoria, pues nos la vamos a pasar muy chévere. Eh,
Buñuel va a mostrar estas, por esta cupla que hace, esta dupla tan buena que hace con Gabriel Figueroa, que era una dupla tortuosa porque se llevaban bien, pero al mismo tiempo tenían muchas tensiones. Pero él nos muestra muchas tomas de las iglesias muy exóticas, que sí que están llenas de folclorismo, pero que al mismo tiempo son muy auténticas también. Y entonces, ¿cómo rompe con este ritmo, te digo, casi documental? Pues con este fetiche de pies que estábamos conversando Fernando y yo hace rato, y por mis lecturas, Buñuel sí sabía, sí estaba consciente de que utilizaba los pies de manera casi fetichista, pero no era un fetiche que él reconociera en su vida propia. Entonces, simplemente le parecía que en ese momento era fascinante o que era un aspecto interesante de la psicología que podía utilizar con sus personajes, porque la usa mucho. Lo que sí es muy buñueliano, lo que sí es un fetiche de él son las piernas. Hay muchos ejemplos en el cine de Buñuel en el que las piernas van a jugar eh, un, un eje central en el montaje de su obra, pero los pies simplemente ocurren y funcionan dramáticamente, y en este caso, nos van a hablar de una persona que está evidentemente fuera de sí, que está desencajada. Y bueno, pues este hombre Francisco es un burgués, es un hombre que viene de Europa, o sea que es descendiente de españoles, de españoles muy acomodados. Es una familia que sufrió despojos por la revolución. No lo dicen, pero queda claro que fueron despojados de sus tierras por la revolución y que encuentra en dos cosas una obsesión fatal. La primera es en esta necesidad de recuperar esas tierras de su abuelo que perdieron y que él considera legítimamente suyas y que considera eh, en su derecho, que se considera en derecho de exigirlas como parte de lo suyo que le fue arrebatado y le fue robado. Y su segunda obsesión es un catolicismo exacerbado, una moral inflexible que además raya en lo esquizoide y que lo hace tener una necesidad patológica de ser moralmente superior a los demás de estar confirmando constantemente, de estar confirmando esa superioridad moral que lo lleva a ser un misántropo, pero es un misántropo sumamente carismático, sumamente amado y respetado, y es un hombre que vive en esa contradicción porque pues esa justamente ese rigor y ese fundamentalismo religioso que tiene, pues lo hacen una persona muy respetada y muy amada por la comunidad, en particular por la gente que, como él, entiende sus valores, ¿no? Tenemos al sacerdote de la iglesia, a la gente de buena familia, a los burgueses como él, y y por supuesto que esto lo lleva a su vida cotidiana. Hay un momento muy importante en la película en el que Buñuel nos plantea de manera muy cínica el nivel de misoginia que existe en este hogar, en el hogar de Francisco, cuando llegando a la casa, la muchacha de la limpieza, una muchacha muy bonita,
aparece sollozando, acomodándose las ropas, que se nota se las arrancaron, aparentemente acaba de ser abusada y la respuesta de Francisco a esto es proteger al mayordomo que abusó de la mujer y mandar a despedir a la muchacha, porque en la visión cosmogónica de este hombre, la mujer es la esencia de la tentación y tiene que ser la culpable de que haya ocurrido tal percance. Entonces tenemos aquí a este hombre que se considera más puro que la pureza, más decente que la decencia y que tiene estos valores y que se enamora completa y de nuevo patológicamente de una mujer que cae redondita, una mujer que ya estaba comprometida con otro hombre, con un hombre bueno, y que cae redondita porque este hombre es seductor. En la mayor parte del tiempo es un hombre que está en control de la situación, es un hombre que tiene una lucidez indiscutible, que tiene un don de la palabra, y ella cae y deja a su prometido, va y habla con él y se lo dice por las buenas, y aunque terminan por las buenas, pues termina casada con Francisco, para descubrir casi inmediatamente después del matrimonio, pues que ha cometido un error y que justamente esta patología que tenía él de ser superior a los demás, pues también lo va a llevar a pensar que todos los demás son sus enemigos y vamos a ir viendo cómo paranoia, esta paranoia ya clínica, va empeorando y va convirtiéndose en celos patológicos, lo que en la actualidad muchas llaman red flags. Y de hecho, la vi esta película nuevamente con mi mujer y pues nos resuena mucho a la modernidad, porque es una denuncia que haces en 1953 y que hoy en día, en 2026, sigue siendo válida y sigue resonando y sigue siendo relevante. No se ve como algo del pasado. Entonces, sin querer caer en maniqueísmos, claro, pero pues toda esta obra de denuncia pues nos va construyendo una serie de situaciones que nos hacen decir, bueno, amiga, date cuenta qué diablos haces ahí metida. Y entonces nosotros tenemos la obligación de empatizar con el personaje de la mujer y empezamos a ver todos los candados y todos los estorbos, todos los escollos que se ponen en su camino para que ella pueda liberarse de este hombre que está profundamente enfermo. Sobre todo que ella entiende que él la ama y que efectivamente la ama con todo su corazón, pero es un hombre que está esencialmente mal de la cabeza, que tiene problemas de salud. Entonces, vamos a ir viendo cómo Buñuel es capaz de reconocer en una sociedad hiperconservadora todos esos todos esos candados que va poniendo la sociedad que algunos llaman heteropatriarcal para proteger al hombre en detrimento de la mujer. Uno de ellos es que la mujer, pues toda su vida laboral y toda su vida económica va a girar en torno al hombre. El otro es que la idea del macho golpeador sigue latente en el inconsciente colectivo y se sigue normalizando y se sigue considerando en ese momento y pues todavía un poquito hoy como algo normal y hasta festejado por algunos y también porque la honorabilidad de la mujer se mide con una vara muchísimo más corta y muchísimo menos flexible que la del hombre.
Entonces, todo el tiempo vamos a estar viendo cómo no puede zafarse de esta injusticia, de estos abusos, de estos actos intolerables y pues al mismo tiempo es un acto de confesión de Luis Buñuel, quien le comentaba yo a Fernando, reconoce muchísimo de sí mismo en el personaje. Lo reconoce y eso es lo que se me hace a mí más interesante, porque él es Francisco en muchos aspectos, es un hombre que fue criado en un ambiente muy conservador, un hombre de alta sociedad burgués, que tiene valores burgueses, pero al mismo tiempo es un feminista. Pues es decir, él tiene y reconoce esas características en sí mismo, pero al mismo tiempo que las festeja, las critica. Entonces, en esa compleja contradicción habita Buñuel, en la contradicción de reconocerse pecador y al mismo tiempo festejarse que castigarse. Es muy complicado. Y pues bueno, es que esa misantropía eventualmente los lleva a odiar a todo el mundo y a sentirse enemigo de todos. Claro, Buñuel no era paranoico, Buñuel no era esquizofrénico, solamente era un hombre conservador, de valores conservadores, pero al mismo tiempo, como ya lo he dicho otras veces, pues era sumamente moderno. Entonces, ahí es donde está ese conflicto extraño que él observa y que él pues critica y que expone en esta película. Hay otra película de él que además no programamos, por cierto, y a lo mejor valdría la pena discutir después su inclusión en el ciclo, porque nos la brincamos, que es una película que se llama El Bruto, con Pedro Armendáriz, donde nuevamente aparece este análisis, este estudio del machismo mexicano y del machismo en general. O sea, uno dice machismo mexicano porque pues le echa la culpa al cine mexicano del machismo, pero el machismo está en todos lados, ¿no? En fin, esto es cuanto tengo que decir en mi primera participación. Me interesa ver qué opina Fernando de mis debrayes. Tómala, Fer. Muchas gracias, Paquito. La verdad es que voy a decir mi cliché de siempre, no me queda más que coincidir con todo lo que comentas y yo quiero insistir un poco en eso, en esa comorbilidad que le veo al personaje en cuanto a que no solo lo veo paranoide esquizofrénico, sino también con rasgos fuertemente narcisistas, porque también, así como tú dices que la película es muy moderna, muy actual en cuanto a la crítica que hace de la sociedad, la crítica de cómo estaban tan normalizado el abuso y la violencia hacia la mujer. Creo yo que también la película es muy actual en cuanto a que hoy en día, cómo se escucha tanto la palabra narcisismo y el trastorno narcisista y que la personalidad narcisista, y hay mucha desinformación, porque se tiende a llamarle narcisista a una persona que simplemente es ególatra y egocéntrica. Y sí, los narcisistas son así, pero yo veo una exploración, así como tú nos comentas que tú lo consideras al cine de Buñuel, que explora sociológicamente. Esta película es interesantísima porque también explora psicológicamente y yo veo mucho el fenómeno que hoy en día llaman el abuso narcisista, que es estas personas carismáticas, estas personas que siempre tienen control de la situación, que te seducen con esta aparente impecabilidad en su conducta, que son muy educados, muy atractivos y que literalmente esta mujer cayó víctima
pues de un narcisista, ¿no? Porque inmediatamente, como tú dices, se da cuenta del error que cometió, porque inmediatamente se da cuenta de que está siendo controlada, sometida, maltratada, con unos celos exacerbados por parte de este hombre. Y quisiera mencionar otro aspecto del fenómeno del abuso narcisista, que es un fenómeno que los psicólogos llaman los monos voladores. Los monos voladores son, este nombre viene de la película del Mago de Oz, por esos changuitos que vuelan, que son como los súbditos de la bruja, o como sí, son como ayudantes de la bruja mala. Y entonces los narcisistas suelen convencer a las personas allegadas a sus víctimas de que son buenos, de que ellos son buenos, y se vuelven monos voladores, les llaman monos voladores, porque cuando la víctima va y trata de expresar la situación en la que está, de comunicar la situación de abuso bajo la que vive, los monos voladores, estas personas allegadas como su mamá, no le creen y hasta le dicen, no, estás equivocada, es una buena persona, tu marido es una buena persona. Esto no, obviamente no es únicamente un fenómeno masculino, puede suceder a la inversa, pero en la película pues nos lo muestran como el típico hombre narcisista, ¿no? Que logra hacer creer al entorno que es una buena persona. Yo quisiera también comentar sobre las declaraciones que hizo Buñuel respecto a la película. Él hablaba de que no se sentía satisfecho con el resultado final. Decía que si pudiera, la volvería a filmar desde cero, y se quejaba de que no tuvo suficiente tiempo para filmarla, de que no le dieron suficiente tiempo. Él también declaró que la película surgió como prácticamente todas sus películas mexicanas, y mencionó que digamos, esa dinámica era que le llegaban con una propuesta, con unas ideas, con una temática, y él hacía una contrapropuesta que era parecida, que era también comercial, pero que se adecuaba más a sus obsesiones y a las temáticas que a él le gustaba tomar. En este caso, supongo que esa contrapropuesta pues fue la novela Pensamientos de la novelista Mercedes Pinto. Eh, pero pues toda esta como arrepentimiento de Buñuel, combinado con queja de que no le dejaron hacer la película con calma. Yo le comentaba a Paquito en la semana que sin haber leído esas declaraciones, yo sí lo sentí un poquito. Y con esto no estoy diciendo que la película sea mala, ni mucho menos. Me parece que es muy buena, pero le comentaba yo a Paquito que para el nivel de drama, para el nivel de intensidad psicológica, emocional, para pues lo verdaderamente grave que son las situaciones de la película, que no digo que no están logradas, no digo que las escenas no cumplan dramáticamente, yo pienso que sí lo hacen, pero de algún modo, cuando vi la película no sentí la intensidad que se podría haber sentido. Bueno, esta ya es una apreciación totalmente subjetiva, totalmente personal, pero sí, de algún modo puedo identificar esa prisa. Porque si uno piensa si uno piensa en las películas previas que ya comentamos aquí, como El Gran Calavera y Subida al Cielo, pues yo la siento en cuanto a la realización, en cuanto a la dirección de actores, en cuanto al lo que le llaman el blocking.
la combinación del movimiento de los actores con el posicionamiento y movimiento de la cámara. No digo que esté mal, está excelente, está buenísimo, pero sí, híjole, no lo sentí tan cuidado, no lo sentí tan preciso como en Subida al Cielo, como en El Gran Calavera. Sentí la película un poquito más, pues como lo dice, no voy a decir hecha al vapor ni mucho menos, pero sí como que no tan dramática, no tan perfecta, esa es la palabra, no tan perfecta. La sentí un poquito más, que no se sentía una mano tan impecable en su hechura. Esa es la única, digamos, que no tanto queja, sino la única sensación que tuve y que después cuando leo que Buñuel dijo que no le dieron suficiente tiempo, pues es como que, híjole, mi mente es inevitable que mi mente diga, pues por eso no la sentí tan intensa y tan perfecta como pudo haber estado, ¿no? Pero pues eso ya estamos hablando de procesos cognitivos que se acomodan unas cosas con otras. Pero sí, yo totalmente coincido con Paquito, esta película está adelantada a su tiempo. Y qué interesante todo esto que nos comentas de la contradicción de Buñuel, del que él era un hombre profundamente conservador, de que incluso hace rato me comentaba Paquito de que Buñuel era así de controlador y así de celoso, y que en la película está retratándose a sí mismo, prácticamente criticándose a sí mismo, y aún así, pues él en su vida real no corregía la conducta. Entonces, Paquito me mencionaba qué contradicción tan interesante, qué contradicción tan fascinante. Ahora, hablando de fascinante, a mí, pues todos estos momentos, yo sé que ya los mencioné, pero quiero insistir en que estos momentos en donde nos muestra a través del montaje y la cámara la distorsión de la realidad del personaje de Francisco, yo quisiera resaltar en específico la escena en la que está en la iglesia, cuando entra a la iglesia, ya en el tramo final de la película, y alterna el montaje, la edición, entre lo que está sucediendo objetivamente, de manera con una cámara omnisciente, un narrador omnisciente, que es Buñuel, y lo que está percibiendo Francisco desde su mente. Y me parece interesantísimo cómo alterna en la edición con tomas de los feligreses tomando la misa tranquilamente y tomas de los feligreses burlándose de él, humillándolo, incluido al sacerdote. Y me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque no difieren los encuadres. Esa es para mí la genialidad de esa escena. Son exactamente los mismos encuadres, son tomas abiertas o medium shots, y nada más que en una están tranquilos los feligreses y el padre, y de repente hace un corte exactamente al mismo encuadre en el que se están burlando de él y que obviamente es la percepción de él, pero lo que a mí me impresionó es que no cambia por planos hiper cerrados, con la cámara en mano, con lentes grandes angulares, como suelen hacer las películas cuando nos están mostrando un evento como este, que una persona alucina que se están burlando de él. Eso es lo clásico, ¿no? Incluso hasta cambia los personajes del lugar, a lo mejor podría haberlos juntado todos en un mismo encuadre, con una cámara contrapicada, con un lente de ojo de pescado, y deformar sus rostros, que es el recurso clásico del cine para cuando alguien está alucinando que los personajes están haciendo cosas que no están haciendo, sobre todo que se están burlando de él. Podría haber recurrido a estos
recursos, valga la redundancia, de deformar la realidad con la cámara y no lo hacen. Son exactamente los mismos encuadres, nada más que los personajes están haciendo algo distinto de lo que realmente están haciendo. Y lo que me llamó mucho la atención es la toma en la que finalmente Francisco ataca al cura. Es un plano abierto, es un plano muy abierto, una toma súper general de la iglesia desde lejos, la cámara muy lejos del altar y de repente vemos a Francisco entrar a cuadro, atacar al padre y los feligreses entrar a cuadro, rápido quitar a Francisco. Se me hizo genial filmar ese evento tan dramático, tan casi climático de la película desde un ángulo tan distante, con una frialdad, como diría Paquito, sociológica. Pero bueno, yo con esto termino mi participación. Le mando un gran abrazo y agradecimiento a nuestra productora ejecutiva Carolina González por permitirnos tomarnos este tiempo, por brindarnos literalmente el tiempo que nos tomamos para hacer este podcast. Un agradecimiento muy profundo también a Paquito por estar aquí con nosotros, por invertir ese tiempo en el podcast y un agradecimiento profundo a usted que nos está escuchando debrayar sobre cine. Pero bueno, estos son mis comentarios de la segunda participación y le voy a pasar el micrófono a Paquito porque me interesa mucho saber qué más nos tiene que decir sobre él. Gracias, Fernando. Híjole, ¿qué puedo decir yo que no hayas dicho ya? Pues ver los pelos nada más, los pelos y señales. No, en realidad creo que uno de los grandes, una de las grandes críticas a esta película, algo que sí puedo decir que me parece es negativo, es que la película con frecuencia se recarga en el melodrama, que es un género muy maniqueo, muy exagerado. Entonces, hay momentos que se me antojan hasta ridículos. Hay conflictos que se dan, de repente se justifican nada más pues porque funcionan así en el guión. Y pues eso es algo inherente al género y no hay de otra, ¿no? Así funciona, pero eso es algo que a mí me parece que habría oportunidad de reparar o de arreglar. Por ejemplo, la mujer esta, Mercedes, ¿se llama? ¿Cómo se llama la chica? Bueno, ella está muy preocupada o está muy angustiada porque acaba de pasar algo que todavía no sabemos qué es, lo vamos a saber hasta el final de la película, pero casi la atropella este muchacho Raúl, el antiguo novio, el novio que abandonó por Francisco, que además es un amigo de la infancia de Francisco, y y ese es el inicio, ese es lo que detona toda esta película. Vamos a pasar del presente al pasado, van a empezar a narrarnos las historias desde cómo nos lo cuenta ella. Y esta situación de que, ay, casi la atropello y me la llevo en el coche es demasiado gratuita, demasiado artificial y solamente funciona pues porque nosotros la dejamos funcionar. No tiene ningún sentido que en una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, por casualidad en el momento preciso se encuentran los dos examantes. Pero bueno, pues son detalles que son inherentes al género. También cuando hacemos crítica, pues hay que ver qué película estamos viendo. Que eso es a mí lo que más me fastidia de muchos críticos grandes de la historia, que no es la película que están viendo, sino la película que ellos querían ver, y ahí es donde se me hace que fracasan. De hecho, leí críticas del año del cincuenta y tantos en el New York Times, por ejemplo, y pues justamente hacen burla o hacen mofa de esos detalles
que a mi parecer son, pues no se le deben, no se deben considerar errores, porque justamente pues son parte del género al que pertenecen, del género cinematográfico, son tropos, pues. Ahora, ¿pudo ser una mejor película? Sí, pero el que haya podido ser mejor resuelto ese problema no significa que esté inherentemente mal la película por ello. Yo también pienso que en muchas ocasiones Buñuel le da la oportunidad a le da la oportunidad a la actriz, al personaje de pues de manifestar un poco más de personalidad. Hay momentos en los que esta mujer puede manifestar una personalidad más desarrollada y no se logran porque se queda en un estilo muy impostado, muy trabajado, que era muy típico de la telenovela, eh, sobre todo, insisto, del melodrama de esos años, pero que yo pienso que podría haber sido una oportunidad para explorar un poco más a esta mujer porque en realidad fuera de la experiencia que vive con este hombre, pues no sabemos mucho ni sabremos nunca mucho de ella. No sabremos qué la apasiona, no sabemos qué le gusta, no sabemos qué es lo que la hace funcionar, porque la mayor parte del tiempo, pues es un muñeco para golpear nada más. Entonces, estos son los detalles que yo pienso que también se ven afectados justamente por la ideología que en ese momento existía, porque existe todavía un enorme tabú con respecto a la sexualidad femenina. Y bueno, pues Buñuel prefiere disfrutar un poco más de la locura de Arturo de Córdoba, de la esquizofrenia de Francisco, y no se concentra tanto en desarrollar o en hacer complejo al personaje de esta mujer. Por ejemplo, hay un pasaje de la novela que me encontré que transcurre, lo menciona Buñuel en estas entrevistas que he estado leyendo. Él menciona que había una secuencia que él pudo haber adaptado y que al final no hubo tiempo ni dinero para hacerlo, pero que ella está en un jardín y que está arreglando unas flores y pasa algo. Pero eso es importante porque nosotros no vemos ella, qué hace ella para ser feliz, porque hay que reconocer que la situación de este hombre narcisista se sostiene porque la mayor parte del tiempo es bueno, la mayor parte del tiempo es hasta admirable. Si a él lo admiran y lo quieren es porque sí hay un momento de lucidez muy largo y la mayor parte del tiempo probablemente sea encantador, pero como estamos obsesionados con mostrar esto psicopático, esto enfermo, pues entonces nosotros no lo vemos y a lo mejor no lo entendemos. Y yo pienso que podría profundizarse más, ¿no? ¿Dónde es que este hombre es tan seductor? ¿Qué es lo que hace que lo hace tan bueno? Porque le da regalitos de vez en cuando, pero eso es suficiente. Para ella eso es suficiente. ¿Qué la hizo venir a México desde Argentina? Son cosas que no se van a responder. No es una película feminista en ese sentido. De hecho, no creo que no pasa la prueba de Bechdel, perdón. Más bien es un problema de los hombres con una perspectiva masculina, pero que sí denuncia un problema de las mujeres. Claro, Fernando y yo somos hombres, así que ya por principio de cuentas, pues ni siquiera tenemos cómo participar en esa conversación, y justamente porque tenemos la perspectiva sesgada por más que hagamos el esfuerzo, pues, de ser
empáticos, ¿no? Con la mujer. Tenemos una perspectiva sesgada y como le decía Fernando, al final se castiga, es una tragedia, es la tragedia de Francisco, se castiga, pero pues esta mujer no deja de ser rescatada por un hombre, ¿no? La rescata Raúl y es un hombre, el hombre bueno el que la salva, entonces sigue siendo machista, sigue girando en torno a los hombres. Y yo pienso que ahí esas son los pies de donde cojea él, ¿no? La pata de la que cojea él. También, de nuevo, hay que asumirse, ¿no? Estamos en el cine mexicano de 1953 en el que Arturo de Córdoba no quería hacer una secuencia porque aparece un hombre en calzones y él piensa que la gente va a intuir que es homosexual y le da fobia que se sepa, que se pueda pensar eso. Y hasta junta a los demás y les preguntó que qué opinaban, porque él no quería hacer la escena, porque pues, le daba vergüenza que fueran a pensar que era homosexual. Y Buñuel le decía, no, pues ni al caso, o sea, él está en calzones porque está dormido, porque llegaste a las 3 de la mañana, pero no tiene nada que reprocharle. Pero imagínense, estamos en esa época, 1953, en el que la homofobia no solo está normalizada, sino está hipertrófica. Entonces, dada las circunstancias y los tiempos en los que ocurre la película, pues tenemos que reconocer todo lo positivo y sobre todo, pues esta acusación que sigue siendo tan vigente, que sigue siendo tan vigente hoy en día y hoy por hoy. Y si bien es verdad también que el personaje de Francisco, pues en realidad nunca lleva a cabo sus crímenes. Es decir, amaga con que va a matarla, pero nunca lo hace. Al final nunca se atreve porque en el fondo pues es cobarde. Al final es eso, es un cobarde y es verdad que todo termina siendo una fantasía esquizofrénica, pero no deja de ser una crueldad, un acto de crueldad humano, destructivo, muy destructivo. No tan destructivo como llevar a cabo las fantasías que tiene, pero sí lo son. Hay por ahí una escena muy surrealista con una aguja, un hilo y unas cosas que resultan muy obvias para el que tiene un ojo más cruel, más sadiano, y son cosas que te estremecen y que te hielan la sangre. Pero como decía Buñuel, yo puedo en este momento imaginar que tomo un cuchillo y que mato a mi esposa. Si yo lo imagino, no pasa nada, porque ahí se queda en la imaginación. El problema es cuando brinca, ¿no? Pero si se queda en la imaginación, no pasa nada, no lo sublimas ahí. Y en el caso de este hombre es que en todo momento nunca estás completamente seguro de que se va a quedar nada más en la imaginación. Y bueno, pues hay muchas cosas que omitimos, no se crean, no spoilereamos todo y hay algunas cosas muy jugosas que no dije porque no quiero arruinar la experiencia de alguien que no haya visto la película. Creo que valen la pena disfrutarlas sin saber, pero yo recomiendo mucho verla y la pueden encontrar en YouTube porque gracias a Dios que todas estas películas no han sido objeto de negocio y pues es muy fácil encontrarlas restauradas, una copia relativamente buena, se dice 4K, pero en realidad es como 1080 y con eso basta en YouTube. Y yo voy a despedir, como siempre, mandando el abrazo a los sospechosos comunes, a Fernando Rivero, a Briseidi Torres, a Abraham González, a Isaac González también, a Arturo, a Omar Arturo López, se apellida López, mi amigo Omar, y a mi hermana, a mi papá, a todos los que escuchan este programa, Víctor Domínguez, mi hermanito del alma, y por supuesto dedico este show, como hago siempre desde que nació, a mi hijo Mario Humberto, que ya está bien grandote y que es una pirinola
es un huracán destructivo, pero que lleno de amor lo vamos a mantener aquí en nuestros corazones. También le mando un saludo a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, que me da el tiempo y la dedicación para poder estar aquí con ustedes editando y haciendo todas estas cosas. Muchísimas gracias a ella que nos tolera y que nos ayuda. Y le devuelvo el micrófono a Fernando. Tómala, Fer. Muchas gracias, Paquito. Pues a mí no me queda más que despedir el programa, no sin antes hacer énfasis en lo que tú dijiste. Hubo muchas cosas sobre todo ya de el último tercio de la película que no mencionamos porque la película se vuelve verdaderamente intensa. La película, toda esta cuestión patológica del personaje, toda esta situación enfermiza y casi de horror, se maneja muy bien en el último acto de la película y vale la pena no spoilearlo porque yo también recomiendo muchísimo para el que le interese verla porque es una resolución muy satisfactoria y creo yo que esta película es un retrato muy, pues muy realista de la cuestión de la esquizofrenia, del trastorno paranoide esquizofrénico. Un retrato que no llega a la exageración, no cae en recursos exagerados. Es muy, a pesar de ser muy dramático, es muy discreto cinematográficamente y eso se agradece y creo que resulta aún más sobrecogedor. Yo me despido de ustedes, no sin antes enviarle un abrazo y un agradecimiento profundo a nuestra productora Carolina González porque ella nos permite tomarnos este tiempo para hacer el podcast. Un abrazo a su hijo Mario Humberto y por supuesto un agradecimiento profundo a Paquito por tomarse este tiempo, por invertir ese tiempo en que este podcast sea una realidad. Y por supuesto, un agradecimiento profundo a usted que nos está escuchando debrayar sobre cine. Yo soy Fernando C. Fink y nos vemos hasta la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!